carpet. ¿Cómo están, jóvenes estudiantes del Colegio Montessori? Los saluda el profesor Jorge Ugarte y bienvenidos a las clases virtuales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes estudiantes del Colegio Montessori de tercero de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo en el curso de literatura. Así que los invito, sin más preámbulos, a ir a la página número 22 de su libro y poder conocer un poco sobre el romanticismo. A ver, vamos a iniciar lo siguiente. El romanticismo es un movimiento universal que nació principalmente en Alemania, Inglaterra, pero se fortaleció mucho en Francia. Los poetas románticos eran muy melancólicos y muchos murieron jóvenes, se suicidaron, fueron asesinados o simplemente pues la desgracia llegó a sus vidas. La literatura romántica es demasiado idealista y vamos a conocer a profundidad el tema. Vamos a la página 22 y conozcamos el romanticismo en el Perú, cómo se desarrolló este movimiento literario pero en nuestro país. A ver, el romanticismo es una escuela literaria y artística que predominó en la cultura europea durante la primera mitad del siglo XIX. Su cuna fue Alemania e Inglaterra y luego de alcanzar su esplendor en Francia y su declinación en España. O sea, empezó en Alemania e Inglaterra, se fortaleció en Francia y empezó a caer en su prestigio en España. Se extendió hacia América después, o sea, en su peor momento llegó a América. Al Perú llegó el romanticismo con un retraso de aproximadamente medio siglo, estamos hablando de 50 años. En ese proceso llegó bastante maltrecho, sin el carácter revolucionario y creativo y original, como lo fue el europeo. En el Perú el romanticismo se manifestó en su faceta menos comprometida con la realidad política y social, aunque esto sí se dio en Argentina, por ejemplo. Algunos de los factores que motivaron ello fue el hecho de que aquí se desarrolló una suerte de aparamento bonanza financiada por la explotación del guano en las islas de Chincha, por tres islas chinchanas, donde abundaba el guano. Esto fue en 1840 hasta 1880 aproximadamente. Esto va a desencadenar en la guerra contra España y luego en la guerra contra Chile en 1879, por la explotación del guano de las islas y el manejo populista de la política nacional, sobre todo en la etapa de Ramón Castilla, ¿no? Ese caudillo, presidente revolucionario que tuvimos, caudillo sagaz que se la ingenió para crear una situación de progreso y vanguardia con respecto de los demás países vecinos. En el gobierno de Castilla crecimos bastante, pagamos deuda externa gracias a que había guano. Ramón Castilla fue un buen presidente, pero lo fue gracias al guano también, gracias a que tenía plata. Por lo tanto, la literatura se supeditó a recrear y elogiar las cosas agradables de la tierra. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Podemos encontrar, por ejemplo, que predominó el sentimiento, la imaginación, la fantasía, todo esto por encima de la razón. La razón no tenía importancia. Era todo emotivo, todo sentimentalista, todo subjetivo, no había objetividad ni razón a la hora de escribir. Se opone a la rigidez del neoclasismo, exaltación del yo individual del escritor, o sea, tiene el ego del autor está muy fuerte en la literatura romántica, es eminentemente subjetiva, como te contaba, como estaba mencionándote. Saluden a mi gallo, por favor. Como les estaba mencionando, no había una razón por encima de todo, sino estaba la subjetividad proclamada. Seguimos, proclama la libertad de creación, o sea, uno es libre de crear lo que quiere, apego a lo popular, a lo momentáneo, a lo que rige en la multitud, ¿verdad? Lo que a la gente más le gusta, eso es lo que se escribe, y valoración del pasado, sobre todo lo colonial, dice aquí, o sea, sobre todo la época durante los españoles nos gobernaban, ¿no? 269 años. Y aquí vamos a encontrar a dos escritores importantes. Primero encontraremos, por ejemplo, al gran Ricardo Palma, y luego vamos a encontrar a Carlos Augusto Salaverry. Ricardo Palma fue un escritor que nació en Lima. Él inventó
prácticamente un género literario llamado tradición. Él escribía sobre las tradiciones del Perú, las tradiciones peruanas, y ese gran escritor eh, fue duramente golpeado por la guerra con Chile en 1879. Incluso su casa fue utilizada para poder refugiar a algunas personas. Cuando Chile invade Lima en 1881, él, su casa fue saqueada, fue invadida y no la pasó bien. Y por eso es que mucho de lo que escribe, también de lo que cuenta, y estaba es sobre la guerra con Chile y también tenía mucha cercanía con los políticos. Era un escritor de poder, era un escritor que tenía dinero, así que vamos a contar un poquito su historia. A ver, nació en el seno de una familia criolla el 7 de febrero de 1833, hijo de un comerciante de escasos recursos y huérfano de madre desde muy pequeño, como todo limeño de clase media baja, aunque luego empezó a hacer dinero, por codearse con grandes políticos de la época. De media baja, su educación fue bastante convencional hasta llegar a la juventud, mientras que la nación vivía su etapa de consolidación con una ficticia bonanza económica producida por la explotación del guano. El Perú tenía plata, pero era un país inmaduro en política, había mucho golpe de Estado, los militares no gobernaban, ya éramos independientes de España, pero estábamos siendo dependientes de una clase política que era militar, bastante matona, bastante agresiva, bastante caudillista, ¿no? Paralelamente a su iniciación temprana en la literatura, también tuvo una participación temprana en la vida política del país. Conspira contra Castilla y es deportado en 1860. O sea, estuvo en contra de Ramón Castilla y de su gobierno. Tomó parte en el combate 2 de mayo de 1866, donde peleamos contra los españoles y estuvo a cargo, bajo las órdenes de José Gálvez, ¿no? Que va a morir en el combate 2 de mayo, el gran héroe. Hoy hay un distrito, hoy hay un sector de Villa María del Triunfo que se llama José Gálvez por el héroe del combate 2 de mayo. Fue secretario de José Balta, presidente de 1868 hasta 1872, participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile y tomó parte de la batalla de Miraflores eso fue el 15 de enero de 1881. Situación en la que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca. Durante la guerra se perdieron también los manuscritos de su novela histórica que estaba por publicar, Los Marañones. En la fase de posguerra, con Chile fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú. Asumió el cargo rechazando una tentadora oferta de ir a trabajar en un importante diario de Argentina. Se ganó el apelativo de bibliotecario mendigo a raíz de la forma en que tuvo que pedir donaciones de libros para la biblioteca que los chilenos habían desmantelado casi por completo en el conflicto del Pacífico. Tuvo como encarnizado rival a Manuel González Prada, que inicialmente había sido su discípulo. Palma fue un autor e intelectual muy prolífero. Participó en varios géneros literarios. Cultivó todos los géneros existentes en su época: lingüística, historia, teoría literaria, lírica, teatro, novela, e incluso inventó una especie de narrativa llamada o conocida como tradición. Don Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. Quiero aclarar esto de la guerra con Chile. A ver, Ricardo Palma asume la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú luego que Chile y Perú habían terminado la guerra. Como los chilenos llegaron a Lima, usaron la Biblioteca Nacional antes de que asumiera Ricardo Palma como un establo para sus caballos de guerra. Y los chilenos encontraron 57.000 libros y cuando se van dejan 750. Se roban libros y luego de la guerra le dicen a Ricardo Palma: queremos que seas el director de la Biblioteca Nacional. Y Ricardo dice: pero no tengo ni un solo libro, acá tengo poquísimos. Y no hay plata para comprar, ¿ahora qué hago? Pero lo asumió por amor a su patria y empezó a pedirle a sus amigos escritores que le regalaran libros para poder él reconstruir la biblioteca. Y así lo va a hacer Ricardo Palma. Va a reconstruir la Biblioteca Nacional sin plata, sin poder viajar, sin economía, gracias a su amor por el Perú. Por eso le dicen el bibliotecario mendigo. ¿Ok? Las obras de Ricardo Palma en teatro son Rodil, La hermana del verdugo, La libertad. En poesía encontramos poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundios. ¿Ok? Hay dos etapas del escritor: la parte romántica y la parte tradicionalista.
Y luego vamos aquí a leer, ustedes lo van a hacer porque si no el audio se me va a hacer muy largo, van a leer el argumento, ¿ok? De la historia del cañoncito. Ahí está el argumento, lo van a leer ustedes solitos y luego van a responder. Así vamos a la página número 23, seguimos ahí, el 4 que es Carlos Augusto Sala. A ver, vamos a hablar de este gran escritor y poeta extraordinario, vamos a conocer un poquito su vida. El ruiseñor del Chira le llamaban, el poeta de los sepulcros, el sucesor de Segura. Nació en Piura en 1830, era hijo natural del caudillo Felipe Santiago Salaverry. Cuando era adolescente ingresó a la escuela militar, pero luego abandonó el cuartel para dedicarse a la diplomacia y a la actividad literaria. Desde joven se instaló en París con su carrera diplomática. Allí vivió y produjo sus obras hasta que falleció en 1891 víctima de parálisis. Él no vivió mucho tiempo en el Perú, no conoció tanto el Perú como otros escritores, pero desde lejos siempre escribió sobre el Perú. Cultivó principalmente la lírica y también el teatro, estamos hablando de sus obras. Su poesía tiene un tono melancólico, triste y nostálgico, pues está ligada al romanticismo sentimental inspirado por Gustavo Adolfo Bécquer, Ernst Heine y Víctor Hugo. La temática central de su poesía es el amor y el dolor. El respetuoso de las formas clásicas utilizó el soneto, la oda y el verso en decasílabo. Su producción literaria más representativa es la siguiente. En la lírica encontramos alboreas y destellos, Misterio de la tumba, Cartas a un ángel, Diamantes y perlas, en teatro encontramos Atahualpa, El hombre del siglo XX, El bello ideal y El amor el oro. Hay un poema que se llama Acuérdate de mí, que está aquí al costado y ustedes tienen que leerlo para poder entenderlo. ¿Ok? No lo podemos leer juntos porque se va a hacer muy extensa. Pero vamos a responder, sin embargo, vamos a resolverlos. ¿Qué le parece? A ver, retroalimentación número 1. ¿Qué proclama el romanticismo? A ver, el romanticismo proclama principalmente el amor por lo antiguo, ¿verdad? Por el pasado. Proclama la libertad de la creación. Ellos decían que lo más importante era proclamar la libertad, que uno sea libre de escribir lo que se le antoje, lo que se le apetezca, ¿no? Lo que quiera uno escribir. ¿Por qué Ricardo Palma fue llamado bibliotecario mendigo? Porque asumió la Biblioteca Nacional del Perú cuando habían pocos libros, Chile los había saqueado y tuvo que reconstruirla sin plata, sin dinero y sin recursos. Por eso le llaman el bibliotecario mendigo. ¿Por qué la tradición se llama la historia de un cañoncito? Ah, tienes que leerlo, te dije, ¿ah? Responderá tú. Temas desarrollados en el poema Acuérdate de mí, también léelo y resuélvelo tú. ¿Ok? Complete los espacios en blanco. Escuela literaria y artística que predominó en España durante la mitad del siglo XIX. ¿Cuál fue la escuela artística que predominó en España a mediados del siglo XIX? El romanticismo. Su cuna fue el país de Alemania. Predominó los sentimientos sobre la razón. El bibliotecario mendigo fue el apelativo de Ricardo Palma. Una de las obras más reconocidas del patriarca de las letras peruanas fue Tradiciones Peruanas. ¿Ves que está fácil? Bueno, chicos, eso sería todo mi ayuda con respecto a la página número 25. La van a resolver ustedes solitos en casa y conmigo hasta una próxima oportunidad. Recuerden que les voy a pedir que me envíen fotos después. Les voy a crear una carpeta para las tareas resueltas de cada grupo para que no haya desorden. Le mando un saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Chau, chau.